Hola, vamos a desarrollar hoy día preguntas de química orgánica. Pero antes de empezar con las preguntas de química orgánica, necesitamos saber cómo así la química orgánica comenzó, ¿no? La química orgánica estudia los compuestos del carbono. Los químicos del siglo XVIII utilizaban la palabra orgánico para descubrir sustancias que se obtenían de fuentes vivas, como plantas y animales. Estos químicos creían que la naturaleza poseía cierta fuerza vital, y que solo las cosas vivas podrían producir compuestos orgánicos. El carbono no metálico pertenece al grupo 4A y segundo periodo, sólido insoluble en agua, cuya configuración electrónica es la siguiente, ¿no? 1s2, 2s2, 2p2. Los electrones de valencia son 4. ¿Cuáles son las propiedades físicas del carbono? ¿No? Entonces, propiedades físicas tenemos, según Castillo, el elemento con número atómico 6 y peso atómico 12. Posee 3 isótopos con diferente masa. En su estado natural presenta 2 estados, ¿no? Estados cristalinos alotrópicos, el diamante y el grafito. En los estados amorfos se presenta como carbonos naturales, la hulla, la antracita, el lignito, la turba. Y carbono artificial como el coque, el negro de humo, el carbón vegetal, el carbón de retorta, el carbón activo. La propiedad química del carbono. La covalencia. Ojo con este estado, ¿no? Estas son las propiedades principales, la covalencia. El átomo de carbono se combina utilizando enlaces covalentes entre sí y con el resto de elementos. La tetravalencia. Como el carbono pertenece al grupo 4A, a la tabla periódica, posee 4 electrones en su última capa. Por lo tanto, tiene 4 valencias que forman enlaces alrededor de su átomo de carbono. La hibridación es la fusión o mezcla de orbitales puros, S y P, para formar nuevos orbitales híbridos. La hibridación sp3 mezcla de un orbital S y 3 orbitales P, obteniendo 4 orbitales híbridos sp3. La hibridación sp2 mezcla un orbital S con 2 orbitales P, quedando un orbital sin hibridar. Se obtienen 3 orbitales sp2. Y la hibridación sp mezcla un orbital S y un orbital P, quedando 2 orbitales P sin hibridar. Se obtienen 2 orbitales híbridos sp, orbitales sp3, orbitales sp2 y orbitales sp. La autosaturación también es una propiedad que es la capacidad que tiene el carbono para enlazarse con otro átomo de carbono, formándose largas cadenas carbonadas. Los tipos de carbono. Bueno, existen 4 tipos de carbono. Carbono primario es aquel átomo de carbono unido solamente a otro átomo de carbono mediante enlace simple. Vamos a poner un ejemplo de este carbono primario. Lo tenemos por acá tenemos a este compuesto, el CH3, CH3. Ya, en este caso es el etano. Acá tenemos 2 carbonos primarios. ¿Cuáles son los carbonos primarios? Aquellos que están unidos a otro carbono, ¿no? Vamos a ramificar esta fórmula para representar los carbonos. Acá los hidrógenos, cada raya representa un enlace. Acá los hidrógenos. Bueno, en este caso vamos a borrar acá la palabra etano para poner nuestro respectivo hidrógeno en la fórmula. Entonces los carbonos primarios son aquellos carbonos que están unidos a otro carbono, a un solo carbono. Entonces, en este caso, acá tenemos el carbono primario. Son estos dos, esto y esto. Esto está unido a esto y esto se ve al otro. Este es el carbono primario. Son 2. Carbono secundario. El carbono secundario es aquel que está unido a 2 átomos de carbono simples. Vamos a poner las fórmulas para poder representar los carbonos secundarios. Acá lo vamos a hacer. Un ejemplo, ¿no? El propano.
Acá tenemos el propano, representado por esto. El propano. Bueno, cada raya representa un enlace. En este caso, con el hidrógeno, forman ya un enlace. Cada hidrógeno de la raya. ¿Quién es el carbono secundario? Es aquel carbono que está unido a dos átomos de carbono. En este caso, el único que está unido así es este carbono. Está unido a la izquierda y está unido a la derecha. Carbono terciario, ejemplo de carbono terciario, es aquel carbono que está unido a tres átomos de carbono. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá un carbono terciario. Ya, en este caso el carbono terciario es el que está en el medio. El carbono terciario. Este es el carbono terciario. Está unido a tres carbonos. A la izquierda, a la derecha, bueno, a la arriba y a la derecha. Y por último el carbono cuaternario. Es aquel carbono que está unido a cuatro carbonos, átomos de carbono. Vamos a poner aquí un carbono cuaternario. Podemos disponer de esta fórmula, de esta forma. ¿Ya? Este es el carbono cuaternario. Cuando hay un solo carbono cuaternario, ¿no? Que es este. Carbono cuaternario. Y este es carbono terciario. Carbono terciario. Terciario. Pues los tipos de enlace. ¿Cuáles son los tipos de enlace? Tipos de enlace. Enlaces sigma. Los enlaces sigma ocurren cuando los orbitales que forman el enlace tienen coincidencias de eje intermolecular de enlaces. Es decir, cuando existen enlaces simples. ¿Ya? En otras palabras, vamos a hacer un enlace sigma, ¿no? Por ejemplo, acá, entre carbono y carbono, ¿ya? Acá el hidrógeno. Estos son enlaces sigma. Este tipo de enlaces sigma. Y el enlace pi ocurre cuando los orbitales que forman el enlace tienen paralelo el eje intermolecular de enlace. Parecen cuando existen dobles o triples enlaces y se produce entre orbitales p, pero no logran hibridarse. Un ejemplo, ¿no? Vamos a tener acá el eteno. Acá hay un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi. Tipo de fórmula. La fórmula desarrollada o estructural. Se indican todos los enlaces en el compuesto. La fórmula semidesarrollada solo se indican los enlaces carbono-carbono, agrupados además átomos por cada carbono. Y la fórmula global, también llamada fórmula molecular, agrupa el total de cada átomo que conforma la molécula. Vamos a poner un ejemplo de cada fórmula, ¿no? Un ejemplo de fórmula global sería esta, ¿no? C3, hidrógeno 8. Esta es la fórmula global. La fórmula semidesarrollada sería esta: CH3, CH2, CH3. ¿Y cuál sería la fórmula desarrollada? ¿No? Acá se detallan enlace por enlace, todos los enlaces. En este caso, la fórmula corresponde al propano. Esta es la fórmula desarrollada.
Pero hay también otra fórmula que se llama fórmula de barras, ¿ya? Que también está vigente, ¿no? Fórmula de barras. Fórmula de barras. Que es mucho más simple, más simplificado. Esa fórmula de barras, el compuesto que tenemos ahí es el propano es esta. Cada esquina, cada punta me representa un carbono y es mucho más simplificada, ¿no? Por ejemplo, quiero representar el pentano, ¿no? Vamos, este es el propano. Propano. ¿Ya? Cuya fórmula es esta, la desarrollada y la semidesarrollada. Y si quiero representar el pentano o el penteno, el 2-penteno, el 2-penteno, lo puedo hacer de dos formas, ¿no? Uno por la fórmula semidesarrollada, sería así, CH3, CH, doble enlace, CH, luego CH2, CH3. Esto correspondía a una fórmula semidesarrollada. Y a una fórmula de barras, simplemente lo haría así, ¿no? Por acá, cada carbono, cada esquina me representa un carbono. 1, 2, 3, 4, 5. El doble enlace lo represento ahí. Lo represento ahí en el, ¿no? Justo en el carbono 2, el doble enlace. ¿Ya? Esta fórmula de abajo es la misma que está arriba, en el medio. Esa es la fórmula simplificada. Vamos a trabajar más adelante esta fórmula. ¿Ya? Los hidrocarburos son aquellos compuestos orgánicos de tipo binario, ¿no? Binario viene de dos, que están constituidos únicamente por carbono y hidrógeno, ¿no? Ahí están los dos binarios, ¿no? Carbono y hidrógeno. Constituyen una gran fuente de energía, ya sea industrial o doméstica, debido a que reaccionan básicamente por combustión, ya sea completa o incompleta. ¿Cómo se clasifican los hidrocarburos? A ver, cópienlo. Los hidrocarburos se clasifican de la siguiente manera. Hidrocarburos de cadena abierta, alifáticos. ¿Ya? Y los de cadena cerrada, cíclicos. Los alifáticos también pueden ser saturados o insaturados. Los alcanos, por ejemplo, acá tenemos los alcanos, los alquenos y alquinos. Los saturados, los cicloalcanos, los insaturados, los cicloalquenos y cicloalquinos. Los aromáticos o bencénicos. Bueno, en cuanto a la fórmula general para un alcano, generalmente tiene esta fórmula, ¿no? La fórmula CnH2n más 2. Acá los alquenos CnH2n y los alquinos CnH2n menos 2. Menos 2. Donde n representa el número de carbonos, en este caso, ¿no? Que la molécula. Y hidrógenos H, bueno, el doble del número de carbonos más 2. Eso con respecto a la clasificación de los hidrocarburos. Hidrocarburos alifáticos, llamados los alcanos, también se les llama parafinas. Los alcanos tienen la fórmula general. Esta es la fórmula que les he escrito en la parte de arriba, ¿no? Esta es la fórmula general. Vamos a resaltarlo nomás. CnH2n más 2. Se le conoce como hidrocarburos saturados. La nomenclatura. Primero se escoge la cadena la más larga y la más ramificada. Se enumera por el extremo más largo, por el extremo más cercano a una ramificación. Y se identifica los grupos alquílicos con sus respectivos nombres, ¿no? Nombrar los compuestos, los grupos alquílicos de acuerdo al orden alfabético, considerando su ubicación en las cadenas carbonadas. Su formulación. Bueno, se escribe el número de acuerdo con el nombre de la cadena principal. Se escriben los grupos alquílicos considerando la ubicación de la cadena principal. Saturar con ejemplos simples el resto de carbonos en la cadena principal. Un ejemplo acá. Nombrar el siguiente compuesto. Los siguientes alcanos, ¿no? El butano. ¿Por qué butano? 1, 2, 3, 4. ¿No? Tenemos que aprendernos los prefijos. Los prefijos son los siguientes, ¿no? Si tiene un carbono, el prefijo va a ser met. Si tiene dos carbonos, el prefijo va a ser et. Y 3 para el pro.
el 4 para el dut, el 5 para el penta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El 10 deca, ¿no? El 9 nona, ¿no? 8 octan, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso, ¿no? El octano. Tenemos acá 3 carbonos y este 6 que multiplica acá estos carbonos son 6 más 2 carbonos son 8. ¿Cómo lo representaría a cada uno de estos en gráfico de barras? El butano sería esto. Ahí está. 1, 2, 3, 4. El octano sería esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto sería el octano. Bien, acá, ¿cuántos carbonos? A ver, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver. ¿Cómo enumeraríamos la cadena? Se busca primero identificar la cadena carbonada más larga. Lo que está en paréntesis significa que están a sus costados o ramificaciones. Vamos a hacer como gráfico de barras, ¿ya? A este ejemplo. 1, 2, 3, 4. Tenemos acá 1, 2, 3, 4. Justo en el 4 hay un compuesto que es el etil, ¿no? Un compuesto que viene para acá, el etil. Luego sigue el siguiente carbono, que es esto, ¿no? Y acá hay otro compuesto que viene para abajo, es el metil. Luego viene al otro carbono, ¿no? Luego otro carbono abajo. Y tenemos el último carbono acá, este carbono de acá, que tiene el propil. Propil viene a ser algo así como esto, por acá, propil. Y continuamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, no pongo 10 acá, donde está en paréntesis significa que en el carbono 8, ahí va a estar incrustado este grupo. En el carbono 9, ahí va a estar incrustado este otro grupo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el grupo 4, en el carbono 4, perdón, 1, 2, 3, 4, existe el etil. Acá está, etil, del carbono 4. Luego viene en el carbono 6, a ver si grupo del carbono 5, hay un propil, este es el carbono 5, el carbono 5. Luego viene el carbono 6, luego viene el carbono 7, en el carbono 7. El carbono 8, ¿ya? No, el carbono 8, estamos arriba, entonces este de acá está mal escrito, este está mal escrito. Al carbono 8, ¿ya? El carbono 8 está por acá, ¿ya? Y en el carbono 8 hay un grupo, un radical. Un radical es aquel carbono, el cadena carbonada que, bueno, que no está en la cadena, ¿no? Que tiene 3 carbonos. Y cuando tiene 3 carbonos lo puedo dibujar algo de esta forma. 1, 2, 3. ¿Sabes quién es un carbono? 1, 2, 3. Estamos en el carbono 8. Luego viene el carbono 9. Este es el 9. En el carbono 9 existe un radical metil. Ese radical lo pongo por abajo. Y continúo. El carbono 10. Este es el 9. Este es el 9. El carbono 10, ¿no? Y se va al carbono 11. Ya, esta es la forma de escribir esos carbonos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se enumera o cómo se nombra? He puesto acá el número 1 arbitrariamente. Bien podría haber puesto acá el número 1 al otro costado. Entonces, ¿cómo voy a saber si está bien escrito? ¿Ya? Hacemos lo siguiente. Vamos a borrar los números para no confundirnos y ponerlos en otro color. Miren cómo vamos a nombrar los compuestos de carbono. Esta es la cadena carbonada más larga. ¿Ya? Para nombrarlos, lo vamos a hacer de dos formas. Vamos a enumerar de la izquierda al carbono, a todos los carbonos, vamos a enumerar, ¿ya? A partir de la izquierda. ¿Qué pasa cuando enumero a partir de la izquierda? Esto va a ser el carbono número 1. Esto va a ser el carbono 2.
3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Ya. Vamos a identificar en qué carbonos están las ramificaciones. Las ramificaciones son aquellos carbonos que no están dentro de la cadena. Entonces tenemos en el carbono 4, apuntamos acá el 4. Luego en el 5 también apuntamos en el 5 acá. Y luego tenemos vuelta en el 8 y en el 9. En el 8 y en el 9. Ahora vamos a hacer en el sentido contrario. Vamos a enumerar con otro color. Ya, vamos a enumerar. Vamos a poner, esto va a ser el carbono 1. Luego va a ser el carbono 2. Esto va a ser el carbono 3. El de arriba el carbono 4. 5, 6, el carbono 7, el carbono 8, el carbono 9, el carbono 10. El carbono 10, vamos a ponerlo abajo. Lo que está en azul. Carbono 10. Todo empezando de la derecha. ¿No? Carbono 10. Carbono 10 y esto va a ser el carbono 11. Y vamos a enumerar dónde están las ramificaciones. En el carbono 3 tengo una ramificación, 3. Luego pasa al carbono 4, ya, el carbono 4. Luego me voy al carbono 7, 7, 7, 7. Luego voy al carbono número 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos ellos. Acá. 3 más 4, 7. 7 más 7, 14. 14 más 8, 22. 22. Ahora vamos a sumar lo que está en verde. 5 más 4, 9. 9 más 8, 17. 17 más 9, 26. 26. Bueno, frente a esta numeración que está de izquierda a derecha en verde, a la otra numeración que está de derecha a izquierda en azul, escogemos la numeración en azul por ser la menor. ¿Ya? Por ser la menor. Entonces lo de verde se borra. Y de esa manera escogemos la forma de enumerar. La forma de enumerar. De acuerdo al número que tienen y de acuerdo a los radicales. Los radicales son aquellos carbonos que no están dentro de la cadena. También tienen su nombre. Entonces, esto va a ser, vamos a identificar a este carbono, ¿no? Vamos a llamarlo por su nombre. Radicales iguales, en orden alfabético o también en orden de complejidad. Primero vamos a hacer como es el que tiene menos carbono. Está en el carbono 3 y en el carbono 7. Son los metilos, ¿no? Metil, metil. Entonces va a ser en el carbono 7, en el carbono 3, existen los metilos. Vamos a llamarlo por acá. ¿Ya? El 3,7 dimetil. Dimetil. Luego en el carbono 8 tengo el etil. 8 etil. En orden de complejidad. Luego, en el carbono 4 tengo el propil, el 4-propil. Ahora sí, voy a nombrar la cadena. Como son 11, va a ser un decano. Un decano. Un decano. ¿Ya? Esa es la forma de nombrarlos. Los alquenos o olefinas, también se le llama a los alquenos o olefinas. Según los Chan, los alquenos son hidrocarburos insaturados con uno o más dobles enlaces. ¿Ya? Y tienen la fórmula global de CnH2n. Su nomenclatura se dice escoger la cadena principal más larga que contenga el doble enlace. Iniciar la numeración de la cadena carbonada por el extremo más cercano del doble enlace. Ojo, acá lo que va a primar va a ser la ubicación del doble enlace. Identificar los grupos alquílicos con su nombre respectivo. Nombrar los grupos alquílicos de acuerdo con el orden alfabético, considerando su ubicación en la cadena carbonada. No necesariamente orden alfabético, también es orden de complejidad, no orden alfabético. Considerar en orden alfabético los grupos alquílicos con los prefijos iso. Una vez nombrados los grupos alquílicos, se nombran a la cadena principal con el sufijo eno y si hubiera dos dobles enlaces termina en dieno. En caso de 3 dobles enlaces, trieno, y si hubiera 4, tetraeno. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con un gráfico de barras. Supongamos que yo tengo este gráfico, esta ecuación. ¿Ya? Y lo tengo por acá el doble enlace. Por acá lo tengo el doble enlace.
Entonces por acá vamos a poner una ramificación. Bueno, nada más. Entonces para enumerar la cadena es mucho más fácil. Vamos a empezar por el lado donde el doble enlace esté más cercano. ¿Qué quiere decir? Si yo empiezo acá el número 1, esto va a ser el número 2 y esto va a ser el número 3. Cosa diferente, ¿no? Si yo empezaría acá el 1, 2, 3, sería el número 4. Entonces el número este de izquierda a derecha, el doble enlace está más cercano a la cadena, ¿no? Más cercano para nombrarlo. Entonces vamos a enumerar así. Esto va a ser el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Esta es una ramificación, que es la ramificación metil. Y este es el 7. Entonces este va a ser el 6 metil, guión 3 hepten.